Ok, bueno, vamos a dar inicio a la antepenúltima clase del trimestre. Ok, ya a pocos días de vacaciones. Aquí tengo las fechas de las vacaciones. Entonces, vamos a darle fuerte estas 2 semanas que quedan con ejercicios, actividades y ya no hay vuelta. Ya si tenía que actualizar deberes, ya los deberes deben estar ya en la plataforma. ¿Ok? Ya este fin de semana debo comenzar a hacer las correcciones con lo que tengo. Y aquellos estudiantes que tengan promedio inferior a 7 deben quedarse acá en la institución. Deben quedarse en clases, perdón, a presentar las diferentes actividades que se van a ejecutar. Bien, entonces, chicos, vamos a trabajar hoy con la página 71, cónicas. ¿Ok? Cónicas. Página 71, por favor. Y bueno, feliz Día del Niño. No son tan niños, pero siempre hay un niño en el fondo de los corazones de los adolescentes. Cuando papá o mamá dice no, el niño sale a llorar. Entonces, feliz Día del Niño. Espero que no sean niños malcriados. Ok, cónicas, 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 cónicas. Cónicas, cónicas, cónicas. Con este tema voy a intentar sacar un proyecto. Bien, un proyecto, a ver cómo lo podemos manejar. Voy al fin de semana a desarrollar los ejercicios e incluso van a aplicar algo que les dio dolor de cabeza a algunos de la derivada que fue del parcial anterior, los parciales anteriores. Pero vamos a ver cómo podemos hacer estas representaciones cónicas. Entonces, ¿cómo se genera una cónica? A ver, Mazabanda, dime, ¿cómo se genera una cónica? ¿De dónde proviene eso, cónica? ¿A qué suena? Cónica. Dame una cónica de chocolate. Conos. ¿Ok? Conos de cónica. Bien. Lo único que cuando hablamos de cónica tenemos que hablar de las secciones que se hacen en la cónica, dependiendo cómo representemos nosotros en un plano a dicha cónica. Bien, si miramos una cónica desde la parte superior, ¿qué vamos a observar? Una circunferencia. ¿Ok? Si esto fuese la cónica, ¿verdad? Y yo miro de arriba hacia abajo, voy a ver es una circunferencia. Entonces, eso es una sección cónica. Pero si mi plano traspasa, ¿ok? Traspasa, voy a ver, no sé, una hipérbola. Voy a ver, si traspasa por un solo lado, voy a ver una parábola. Bien, entonces ya nosotros hemos trabajado con alguna de estas secciones cuando estamos haciendo algún tipo de ejercicio. Entonces, Mazabanda, leemos. Si giramos una recta. Cónica. Si giramos una recta alrededor de un eje con el que tiene un punto en común, obtenemos una superficie cónica de revolución. La intersección es una superficie cónica de revolución con un plano determinado como familia de curvas, que tienen una gran importancia en campos como la arquitectura y la ingeniería, las cónicas. Una cónica es la curva que se obtiene como intersección de una superficie cónica de revolución en un plano. Ok, si hacemos girar sobre un eje, ¿verdad? Formamos una cónica. Eso se llama superficies en revolución.
Las superficies en revolución son muy estudiadas en cálculo 3, cuando aplicamos la derivada para poder calcular el área que está localizado en una sección cónica, por ejemplo, en una parábola, o conformada por una parábola y una recta que podría ser el plano. Bien, entonces tenemos en la cónica, dependiendo de la posición del plano, distintas visualizaciones. Tenemos lo que es la circunferencia, tenemos una elipse, ¿ok? Tenemos hipérbolas, tenemos parábolas, ¿ok? Entonces, una sección cónica es estudiada más que todo en las secciones de ingeniería para poder hacer ciertos aseveraciones matemáticas. En el área de lo que son ciencias forenses, a ver, en las ciencias forenses se estudian las cónicas por el hecho para poder determinar, a ver, la trayectoria de una bala, ¿ok? La bala, la forma del calibre, de dónde estuvo el punto de origen, cuál es el radio, bien, la rotura de un hueso a través de un objeto pulso penetrante que tenga este tipo de forma y poder determinar el objeto que hirió al cadáver, bueno, ya la persona ya hecha cadáver, para poder dar un resultado del examen como tal. Bien, en la parte de medicina también, o en la parte de medicina u óptica, los que estudian tanto el aparato visual como los oftalmólogos o las personas que les ayudan a ustedes a ponerse los lentes, bien, hacen este estudio con el propósito de poder crear la forma de la luna. Bien, cuando hablamos de la forma de la luna, hago referencia a la forma del lente, de cada cristal de la lente que usted está manejando, porque depende de la enfermedad, se necesita un corte específico, ¿ok? No solamente es la fórmula, sino el corte. No sé si ustedes han notado aquellas personas que tienen esos lentes que son muy gruesos, esos cristales que son muy gruesos, tienen una forma cóncava, ¿ok? ¿Para qué? Porque la visualización hace una forma cónica de nuestro alrededor para crear una figura en el cerebro, solamente para eso. Pero hoy, ¿verdad? Una de las figuras que vamos a estudiar es la circunferencia. Y la circunferencia tiene un grupo de elementos, ¿ok? Recordándonos, si vamos al 6º grado de escuela básica, los elementos de la circunferencia, señor John Ángel, ¿cuáles serían esos elementos de la circunferencia? La verdad no me acuerdo. La verdad no se acuerda, chico. Esta gente cuando uno habla se va por la tangente. Ah, la tangente es uno de esos elementos que tiene la circunferencia. Y le podemos ver allí, si tenemos el libro abierto, en la página 71 nos habla de la circunferencia y los elementos de la circunferencia. Pero antes de eso, Joyce, por favor, la circunferencia, leemos el cuadro gris. La circunferencia es el lugar geométrico de un punto que se mueve en el plano de tal forma que la distancia a un punto fijo permanece constante. El punto fijo se denomina centro de la circunferencia y la distancia fija, radio de la circunferencia. A ver, ahora vamos a hablar en estas aplicaciones vamos a hablar de astronomía. No astrología, astronomía. ¿Quién es el centro del universo? ¿Quién es el centro de nuestro sistema solar? El Sol. Mentira, soy yo.
No, eso es echando broma. Pues no, déjenme decirle que el Sol no es el centro de nuestro sistema solar. Es raro, yo toda la vida había pensado que el centro de nuestro sistema solar es el Sol, pero no. Está casi en el Sol, pero no está exactamente en el centro del Sol. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nuestro sistema solar tiene movimiento elíptico. ¿Ok? Tiene movimiento elíptico, pero no circular. Entonces, los astrónomos han descubierto que hubo una época donde este planeta que tiene nombre de mujer, deme un planeta que tenga nombre de mujer, el planeta María, Venus. Venus, ¿ok? Venus, la diosa pagana del amor. Venus giraba concéntricamente alrededor del Sol. Cuando digo concéntricamente alrededor del Sol, significa que donde quiera que se ubique Venus, del Sol a Venus, el radio iba a ser lo mismo. Por lo que dibujaba una circunferencia. Entonces, la importancia en la parte del estudio astronómico del análisis elíptico indica que mientras más alejado, tenemos el perihelio y el otro no me recuerdo, yo no sé qué helio, bien, donde teníamos, mientras más lejos del Sol, comenzaba el invierno, ok, las heladas y esas cosas, y mientras más cerca del Sol, comenzaba el verano y esto. Pero como Venus tenía el mismo radio, entonces eso fue lo que transformó en Venus en el planeta inhabitable que es el día de hoy, porque la radiación solar era tan intensa y siempre era la misma. Entonces ocurrió este fenómeno donde un metal se derrite a temperatura ambiente allá en Venus. Así que no visiten Venus, se pueden quemar. Ahora, siguiendo de la circunferencia, y vamos aquí para que el señor John Ángel se recuerde un poco de estos elementos. John Ángel, por favor, leemos centro, radio, cuerda, diámetro, tangente y secante. Centro, el punto interior equidistante a todos los puntos de la circunferencia. Radio, segmento que une el centro de la circunferencia con cualquier punto de ella. El radio se denota con la letra R o bien con sus puntos extremos. Su medida es constante. Cuerda, segmento que une dos puntos de la circunferencia de manera interna. Diámetro. Es la cuerda de mayor medida que pasa por el centro de la circunferencia. Lo denotamos mediante la D y es el doble del radio 2R. Tangente es la recta que intersecta a solo un punto de la circunferencia. Secante es la recta que corta la circunferencia intersectando dos puntos de ella. Cuidado con confundir cuerda con secante, ¿ok? La cuerda no corta, pero la secante corta, ¿ok? Y la diferencia de la secante a la tangente solo toca un punto externo de la circunferencia y no un punto interno de la circunferencia. En las aplicaciones industriales, cuando estamos hablando de cónicas y la circunferencia en este caso, y vamos a hablar de la circunferencia de una lata de refresco. Mi pregunta es, ¿hay una diferencia entre estudiar la circunferencia, hay una diferencia entre estudiar la circunferencia localizada en la lata de refresco interior a la exterior? ¿Es lo mismo mirarlo por fuera que por dentro, la circunferencia?
Mirarlo por dentro, mirarlo por fuera. Sí que, señorita Juliana. Creo que sí es lo mismo, no estoy segura. Sí, es lo mismo. A ver. Es lo mismo decir, me baño en el río o en el río me baño. Perdón, ¿me río en el baño o me baño en el río? Esa era la cuestión. ¿Ok? Hay otras que no se pueden decir, ¿no? Es horario infantil. Pero cuando vamos a estudiar un objeto de la circunferencia, vamos a tomar acá en cuenta este pequeño objeto. Y quiero ver esto que está acá. Si podemos ver, la circunferencia interior y la circunferencia exterior son dos diámetros diferentes. Eso se llama holgura y se llama proceso de calidad. ¿Ok? Entonces, hace rato estuve hablando con un grupo e hicimos una aplicación industrial y hablamos sobre que si ustedes son ingenieros de procesos y les piden que establezcan el proceso para el llenado de latas de refresco en una refrescadora, perdón, en una empresa de refrescos, entonces si ustedes hacen el cálculo con el diámetro exterior, con el radio exterior, entonces al día siguiente usted tendría que salir a buscar con su hoja de vida empleo en otro lado por las pérdidas millonarias de líquido de refresco que va a derramar porque la cantidad es diferente. A eso se le llama holgura en los procesos de calidad y hay que tener mucho cuidado. Ahora, volviendo al tema y encontrando un poco de estas cosas, tenemos que el radio, ¿ok? Es muy importante en el estudio de la circunferencia. Ahora, el radio es 2 veces el diámetro y debemos recordar siempre esa información. ¿Por qué? Porque la ecuación de la circunferencia nos habla de radio, pero ¿qué pasa cuando nos habla del diámetro? Entonces, si nos habla del diámetro, simplemente estamos haciendo referencia de que el radio es el diámetro dividido para 2. Mucho cuidado con esa información. Entonces, relacionado a lo que estamos manejando, bien, déjeme abrir el archivo. Relacionado a lo que estamos manejando, este tipo de ejercicios es bastante sencillo. Lo único que hay que hacer es el dibujo. Entonces el dibujo es ver cómo podemos crearlo. Bien, entonces vamos aquí a compartir una información. Dios mío, pero a veces utilizo la computadora como que si nunca en la vida hubiese utilizado computadora. Bien. Tenemos cónica y vamos a estudiar la circunferencia. Entonces, cuando estudiamos la circunferencia, aquí vamos a estudiar la circunferencia con centro en el origen. Elías, cuando se habla de centro en el origen, ¿a qué hace referencia? ¿Qué es ese centro en el origen? El punto de partida. Un punto de partida. ¿Pero a qué más podría hacer referencia? Si podemos observar las figuras, estamos haciendo referencia a un plano cartesiano. ¿Ok? Entonces, un plano cartesiano, los 4 cuadrantes, centro en el origen del plano cartesiano, abrimos el compás y trazamos la circunferencia. Para esta clase deberíamos tener compás, porque a la final de la clase, además de hacer un organizador gráfico que ya algunos ya subieron en la plataforma, también hay una pequeña actividad para construir ciertas circunferencias. Entonces nos dice que para hallar la circunferencia con centro en el origen, será necesario conocer el radio. Es lo importante de esta parte del ejercicio. No hay más que hacer, ¿ok?
o punto donde pasa la circunferencia. A veces no conocemos, pero conocemos un punto X y un punto Y. ¿Ok? Cuando se conoce el radio, será más sencillo. Esa es la parte más fácil que hay, ¿no? Puesto que la ecuación la tendríamos como x al cuadrado más y al cuadrado es igual a radio al cuadrado. Eso es todo lo que hay que hacer, ¿no? Entonces, luego hallar el radio únicamente conociendo la ecuación terminada cuando conocemos un punto de la circunferencia y debemos usar la ecuación de la distancia hallando el radio. Bien, aquí tenemos la ecuación x al cuadrado más y al cuadrado es igual a radio al cuadrado. X al cuadrado, la apertura que hay del centro a X, y al cuadrado, la apertura que hay del centro a Y. ¿Ok? Y con eso determinamos un radio. La circunferencia es una figura geométrica que nos mete mucho en problemas, pero en problemas matemáticos. ¿Ok? Como el observado acá que estoy señalando. Fijemos que si trazamos una circunferencia, vamos a decir que de radio 1, ¿ok? Podemos tener acá un triángulo. Al trazar el radio, bien, y una altura, ¿ok? Podemos obtener un triángulo rectángulo. A través de ese triángulo rectángulo, nosotros podemos hacer cálculo del SOHCAHTOA, seno, coseno, tangente y todas esas cosas raras. Pero debemos conocer que existe un punto P y el punto P es XY. Ese punto P va a representar a dónde debe llegar el radio, cuál es el punto en el cual está localizado el radio. Dicho todo esto, por favor, copiamos la fórmula y copiamos el punto, una de las circunferencias. Profe, solo copiamos la fórmula, ¿verdad? Sí, y un ejemplo de circunferencia. Cualquiera de los dos ejemplos es el mismo. Gracias. Mi figura favorita es la que tiene el triángulo. Estos ejercicios son muy sencillos. 5 ejercicios se hacen en 2 minutos. ¿Listo? Bien, nos localizamos en la página 72 y dice ecuación canónica de la circunferencia con centro en el origen. Canónica. ¿A qué le suena esto de canónica? Y no me vayan a hablar de canes.
¿Ok? ¿A qué le suena eso de canónica? ¿Qué será eso? Si yo le dijese, a ver, Jessica, ¿cuál es tu forma canónica de preparar torta de chocolate? Forma redonda. Dios mío. En mi licenciatura de arte, cuando hice una licenciatura en arte, qué extraño, ¿verdad? O sea, de ingeniería a arte, de arte a deporte. Tengo una licenciatura en deporte. De la licenciatura en deporte, una maestría en ciencias sociales. Qué cosa tan extraña es. Siempre me gusta conocer un poquito más de las cosas, ¿no? Y cuando hice mi licenciatura en arte, hablábamos de la forma canónica de los egipcios para el arte. Cuando hablamos de algo canónico, lo canónico tiene que ver con la forma específica, la forma profesional, la forma única de ejecutar una actividad. Entonces, la forma canónica que tenemos cuando hablamos de la circunferencia, ¿ok? Una ecuación canónica es una ecuación generalizada. Es la ecuación que usamos porque la que tenemos que usar. Si yo les pregunto a ustedes cuál es la ecuación canónica de la circunferencia, de la recta, ustedes me tendrían que decir y menos y1 es igual a x que multiplica a m que multiplica a x menos x1. Lo vimos en la unidad pasada cuando hablamos de rectas paralelas, perpendiculares y estas cosas extrañas, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de una ecuación canónica, aquí nos dice, ¿no?, que según la definición, se tiene que cualquier punto P, ¿ok? Cualquier punto P que tenga un par ordenado XY, cuando hablamos de punto, recordamos que punto, para este caso, si estamos en circunferencia, estamos hablando de una figura bidimensional y tenemos un punto XY, ¿ok? Que pertenece a la circunferencia, se encuentra a una distancia CP, del centro al punto P, ¿ok? Del centro al punto P. Y a este segmento se le conoce como radio. Bien, entonces, si aplicamos la fórmula de distancia entre los puntos P y el centro, ¿ok? Recordemos que P es XY y el centro lo vamos a llamar siempre como HK. Siempre vamos a tener el centro de la circunferencia como una parte HK. Decimos que la distancia va a ser igual a la raíz cuadrada de x menos h. Todo eso elevado al cuadrado más y menos k elevado al cuadrado. He ahí la importancia de la circunferencia, perdón, de la primera figura que pedí que dibujaran, donde estaba el triángulo, porque si podemos observar esa fórmula de distancia, ¿ok? Esa fórmula de distancia hace referencia a algo que ya hemos visto anteriormente. ¿A qué se les asemeja esa fórmula de distancia? A ver, alguien que me diga. Triángulo rectángulo, hipotenusa. Si podemos ver la distancia, que es desde cero, en esta figura que estamos viendo, déjenme buscar aquí el marcador, que es desde la figura que estamos observando, que sería de aquí hasta acá, estamos hablando del teorema de Pitágoras, ¿ok? Teorema de Pitágoras. La circunferencia, el radio se va moviendo, A se va achicando, Y se va creciendo y viceversa dependiendo de la posición. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos que la distancia es igual al teorema de Pitágoras, por lo que se sustituye de, ahí dice la distancia por el radio, entonces tenemos que el radio al cuadrado, para calcular el radio, en este caso usamos la fórmula que ahí nos aparece, x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado nos va a ser igual al radio. Esa segunda fórmula es muy importante. Bien, vamos a ver aquí un ejemplo de aplicación. Fíjense lo fácil que es. Nos dice, determina la ecuación de la circunferencia
de centro en el origen cartesiano. Centro en el origen cartesiano. ¿Ok? Y de radio 5. Bien. Aplicamos la ecuación. La ecuación nos dice que x al cuadrado más y al cuadrado es igual a radio al cuadrado. Nos dice que el radio vale 5. Perdón. El radio vale 5. Para este caso, decimos que 5 al cuadrado es 25 y ya, listo. Aquí tenemos la ecuación como tal. ¿Algo del otro mundo? No. Este es el ejercicio más sencillo que nosotros podemos tener. ¿Ok? Copiamos, por favor. ¿Dudas, preguntas en relación? Perdón. ¿Dudas, preguntas en relación a este ejercicio? Son ejercicios muy sencillos, todos se resuelven de la misma manera. ¿Ok? No hay que hacer otra cosa, solamente se pide dibujar. ¿Ok? Entonces, para dibujar, para que usted no esté comprando papel milimetrado y papel milimetrado y compás, ¿ok? Y juegos geométricos si no tiene, podría utilizar la aplicación de GeoGebra para poder hacer el dibujo. Ejemplo, ya puedo quitar, puedo salir de acá. ¿Listo? Por favor, ubicamos. No, teacher, no. Ahí está. Es que pregunto y pregunto y nadie responde. Si dijese, ¿quién quiere $100? Ahí Solo estoy diciendo. ¿verdad? ¿Me avisan? Ya, teacher. Bien. Gracias. Bien, ahora, por favor, en el buscador coloquemos GeoGebra Online, calculadora gráfica. Computador. Teacher, yo no voy a poder hacer eso porque se me van rápido las megas.
Bien, usted observa y luego en la actividad le puede hacer. Incluso los que tienen celular, celular pueden descargar la aplicación del GeoGebra. Bien, como en las actividades se van a pedir gráficos, dibuje el gráfico correspondiente. Bien, utilizamos el GeoGebra. Vamos a ver si me da chance de explicar. Abrimos el GeoGebra y en la parte donde está acá la entrada para escribir, nosotros escribimos nuestra fórmula. Decimos x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 25. ¿Ok? Y aquí tenemos, y la alejamos, para que esté dentro. Había dado dentro. Y aquí tenemos, ¿ok? Nuestra circunferencia ya dibujada, no es necesario hacer otra cosa. Utilizar papel milimetrado y fíjense, pasa por 5. Pusimos 25, pero pasa por 5. Entonces, copiamos y pegamos en la actividad que voy a pedir dentro de un rato. Si no, le va a tocar dibujar. Regresamos luego de... Ya se va a cerrar la llamada. Regresamos de inmediato, por favor, para continuar con esta parte de ejercicios. Es los 40 segundos más largos de la vida.